Que Dios les bendiga, hermanos. En este momento vamos a iniciar la alabanza y vamos a hacerlo con una oración. Bendito Dios y Padre eterno, en esta mañana nos acercamos a ti, poderoso Dios, para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza y adoración. Bendice, Señor, este momento y recíbelo, porque venimos ante ti, Señor, con un corazón dispuesto a adorarte. Te reconocemos a ti, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Creador, como nuestro Señor y Salvador, y como nuestro Consolador, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra. A ti sea la alabanza por los siglos de los siglos, bendito Dios.
de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, odios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Aleluya.
Señor, excelso, poderoso y grande, maravilloso, Señor. Eres el Dios incomparable. Reconocemos que no hay nadie como tú, Señor, que solo tú eres digno de nuestra alabanza, solo tú eres digno de nuestra adoración. Recibe, Señor, nuestra alabanza, Señor, nace en lo profundo de nuestro corazón. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti la gloria, la alabanza. Dios en mi corazón, en ti
llene cada hogar. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos, buenas noches, amigos. En esta hora yo les invito a que usted incline su rostro y pensemos y meditemos y pidámosle al Espíritu Santo para poder entender la palabra del día de hoy. El mensaje de hoy tiene mucha enseñanza. El mensaje de hoy tiene una gran verdad y una invitación a usted y a mí para poder entender cuál es una parte principal de la vida que tenemos prestada y tenemos el presente el día de hoy. Yo le invito a que incline su rostro, oremos a Dios y le pidamos esa sabiduría al Espíritu Santo para poder entender la palabra. Señor, gracias te damos por este día, gracias por esta palabra, gracias por este momento. Y te pido que tú seas en cada uno de los que están oyendo, seas el que mueva el hacer, que muevas en mi palabra, que muevas en mi ser, que muevas tú mis pensamientos, para que sea tu palabra predicada y entendida, y no lo que yo pienso, sino lo que tú tienes que decir a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, en tus manos estamos, y agradecemos, papá, la bendición de poder escuchar la palabra el día de hoy. A ti sea la gloria y la honra. Amén. El mensaje de hoy, el texto bíblico que vamos a leer, está en el libro del Evangelio de Juan, en su capítulo 4, 23 y 24. Y dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Una gran verdad en la palabra de Dios. Estas palabras se las decía Jesús a esa mujer que estaba sacando agua en el pozo, y hoy nos las vuelve a repetir a usted y a mí. ¿Por qué vamos a hacer énfasis en este versículo? En estas situaciones que estamos viviendo en la fecha, Dios ha sido bueno y misericordioso. Mas sin embargo, muchos de nosotros estábamos acostumbrados a un lugar, a una forma, a un evento, a un horario, a un protocolo. Y todo esto ha sido cambiado. Ahora es su adoración, ahora es su verdadero alabanza, su verdadera entrega a Dios allá en su casa, en su hogar, en su oficina, en su trabajo. En el momento que usted está oyendo esta grabación, en el momento que usted está teniendo esa intimidad con Dios, esta palabra es interesante porque dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo Dios puede buscar adoradores? Es una pregunta que lo dejo a usted, pero hoy tiene una oportunidad juntamente conmigo de entender qué es un adorador. Dios le está llamando, me está llamando, nos está llamando a que seamos diferentes a partir de hoy, que tengamos un pensamiento diferente a partir de hoy. Les quiero leer un fragmento, si me lo permiten, de un libro de un autor que se llama Alfredo Gibbs. Su libro se llama La Adoración. Y este libro lleva algunos temas en reflexión y desglosados acerca de lo que es oración, alabanza y adoración. Y quiero tomar un fragmento, si me permite leerlo, y dice así: supongamos que una persona que no sabe nadar cae en un río, mientras lucha en vano por salvarse, y dándose cuenta de cuán desesperado es su caso, clama de lo más profundo de su corazón: auxilio, auxilio, sálvame, sálvenme. Esta es una oración, el clamor de una alma consciente de su necesidad. Por eso decía un puritano: la miseria adoctrina a una persona maravillosamente en el arte de la oración. Solo tenemos que apercibirnos de nuestra miseria y necesidad para poder aprender a orar. Continúa la historia. Repentinamente aparece un caballero bien vestido que,
sin dudarlo ni por un segundo, se tira al agua para rescatar a este pobre hombre, poniendo en riesgo su propia vida. La respuesta de la persona salvada es inmediata. Llena a su Salvador de alabanza y exclama: ¿cómo podré jamás expresar mi gratitud hacia usted por su acto que se arrojó a salvar mi vida en el agua? Gracias, 10,000 veces gracias. Esto es un ejemplo de alabanza, y esto es precisamente lo que hace un pecador cuando entiende lo que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarlo. No fue precisamente que puso su vida en riesgo, sino que la entregó por darnos vida. La palabra de Dios en 1 de Pedro 3:18 nos dice: el justo murió por los injustos para llevarlos a Dios. Ahora, supongamos que el caballero en cuestión, no conforme con salvarle la vida a este hombre, ahora lo invita a su casa con el propósito de entablar una amistad con él. Al día siguiente, este hombre se dirige a la dirección indicada y, para su asombro, se da cuenta que el caballero que le salvó la vida vive en la parte más rica de la ciudad, y su casa es la mansión más extraordinaria del sector. Aún hay otra sorpresa mayor. Cuando comienza a conversar y conoce a este hombre que le salvó la vida, queda profundamente impresionado por su nobleza de carácter, su bondad, su inteligencia, su hospitalidad, su sabiduría, su afabilidad, su tacto, su humildad de espíritu. En otras palabras, nos explica este autor, ahora aprecia la excelencia moral y el valor exclusivo del carácter de su anfitrión, independientemente de lo que ha hecho por él como su Salvador. Y aunque no olvida por un solo momento que su anfitrión es su Salvador, no obstante, su gratitud por lo que hizo es ahora superada por una admiración y aprecio por lo que él es en sí mismo. Y cómo siguen desarrollando esa amistad, y entre más lo conoce y entre más platica con él, más lo admira. Eso es adoración. No se trata de un programa religioso o de una liturgia en particular. Uno de los problemas principales que tuvieron que lidiar los profetas de Dios en el Antiguo Testamento era la tendencia del pueblo de Israel al formalismo y al tener todo preparado para los actos externos de adoración. Por ejemplo, vemos en Amós, en el profeta Amós, en su capítulo 5, del versículo 21 a 23, una expresión fuerte. Vemos aquí una expresión que Dios reclama y hace al pueblo de Israel. Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieran vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las armonías de tus instrumentos. Vea usted la fuerte expresión y el reclamo que Dios hace a su pueblo ante un protocolo de alabanza y adoración que era de labios hacia afuera. Ellos estaban haciendo lo que estaban supuestos a hacer. Se reunían en el día establecido, presentaban sus sacrificios y sus cánticos de alabanzas. Pero Dios no estaba en medio de ellos. Dios no estaba recibiendo ninguna cosa con agrado. ¿Por qué? Porque era un ritual sin corazón, sin entendimiento, sin un verdadero deseo de agradar a Dios. Por el contexto, sabemos que los judíos mostraban con sus vidas que Dios no era importante para ellos, porque no tenían la disposición de obedecerle. Simplemente querían calmar la conciencia practicando un ritual. Y ese fue el mismo problema que el Señor Jesús enfrentó durante su ministerio terrenal. Cuando en Mateo 15, del 7 al 9, Jesús acusa a los fariseos de hipocresía y de honrar a Dios en vano
al hacerlo únicamente de labios y no de corazón. La verdadera adoración es algo que ocurre esencialmente en el corazón y que envuelve todo nuestro ser interior, nuestro intelecto, nuestros afectos, nuestra voluntad. La verdadera adoración implica un reconocimiento de la grandeza y majestad de Dios, así como un corazón maravillado y postrado ante esa grandeza. Y tiene como punto de partida no lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Él es en esencia, lo que ha hecho por nosotros. Dios es el centro de nuestra adoración, su integridad, su fidelidad, su amor, su grandeza. Este fragmento que acabamos de leer, o que yo le acabo de leer a usted, nos dice este libro con este autor Gibbs. Y me llevó a pensar realmente cuántas veces yo seguí un protocolo, seguí un horario, seguí un ritual para poder sentirme agradecido y sentir que pagué mis votos ante Dios. Pero cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas, en la vida de usted, en la mía, que tiempo a tiempo y en educación, en consejo, en enseñanza en la iglesia, con la palabra de Dios, hemos ido corrigiendo muchas veces estas actitudes. Yo me atrevo a decir que hoy, usted que está ahí en su casa, teniendo estas reuniones, estos cultos ahí junto con su familia, está teniendo una percepción y una adoración y una alabanza distinta a la que teníamos en la iglesia, a la que teníamos normalmente. Dios sigue trabajando en usted, sigue trabajando en mí, y hoy tenemos esa oportunidad de cambiar. Y permítame seguir explicando esta enseñanza que Dios habló a mi vida primero, y quisiera platicarla con usted y lo considere. En la Biblia tenemos algunos ejemplos de adoradores, muchos ejemplos de adoradores. Yo tomaré hoy solamente algunos, si me lo permite. Y quiero empezar con el joven Daniel y sus amigos. En el profeta de Daniel vemos cómo Daniel tenía un estilo de vida, un estilo de alabanza, un estilo de adoración, juntamente con sus amigos. Ellos fueron llevados en cautiverio de su tierra natal a una tierra extraña, con lenguaje extraño, con personas diferentes, mas sin embargo, ellos fueron seleccionados y apartados para hacer un trabajo especial dentro del reino de Babilonia. Si usted lee, y le invito a que lea este libro del profeta Daniel, tuvo Daniel y sus amigos muchos enemigos, muchas envidias, porque ellos tenían la bendición de Dios simplemente por ser hijos de Dios. Tenían la bendición, la dicha, la sabiduría, porque ellos tenían, dice la palabra de Dios, que Daniel tenía 3 eventos especiales durante el día para poder estar en contacto con Dios, en comunión con Él. Y esto le llevó a tener una vida muy diferente. Dice la Biblia que un rostro diferente, una actitud diferente ante todos los demás del reino. Los enemigos en cierta ocasión acusaron a Daniel de no obedecer las leyes del reino, de no obedecer las leyes impuestas por el gobierno. Y en ese momento el rey cumple un decreto y lo pone en medio de leones. Lo mete a un foso lleno de leones hambrientos. No dice la Biblia, pero yo me imagino que Daniel seguía su mismo sentir, su misma alabanza, su mismo agradecimiento y en la confianza de Dios. Me atrevo a decir, no lo dice la Biblia, me atrevo a decir que él seguía inclinando su rostro, seguía teniendo sus 3 devocionales, su intimidad, su alabanza, pidiendo el consejo de Dios. Y eso fue agradable, puesto que vemos como resultado que ningún león
ningún rasguño, ningún tipo de percance o peligro estuvo ante Daniel, pese a que estaba en medio y enfrente de leones hambrientos. Y esto fue de testimonio para el rey Nabucodonosor, puesto que él reconoció y dijo: tu Dios es real, tu Dios merece la gloria y la honra. Ahora vemos a otros enemigos acusando a Daniel y a sus compañeros de no acatar nuevamente las reglas y señalamientos del gobierno. Ahora son puestos en un horno lleno de fuego, de un calor y de unas llamas que no cesaban. Dice que el calor era tan intenso que cuando los echaron a ese horno, las llamas fueron tan grandes que alcanzaron a aquellos que los tenían sujetados y que los aventaron dentro del horno. Es decir, imagínense que salieron las flamas y las llamas y el fuego hasta aquellos que empujaron adentro a estos jóvenes. Dios, en su sublime amor y misericordia, cubrió en medio de este dolor, en medio de esta prueba, en medio de esta aflicción, que para muchos de nosotros tal vez sea el caer en un horno de fuego. Dios cubrió a Daniel y a sus amigos. Para asombro del rey Nabucodonosor, no solamente ve a 3 hombres, ve a 4 hombres en medio de ese horno, sin recibir ningún tipo de daño, en medio de esa aflicción, en medio de ese tormento, en medio de esas grandes llamas. Vemos entonces aquí que él, Daniel y sus amigos, tenían una íntima adoración, reconocimiento en un Dios todopoderoso. Tenían una íntima creencia y fe en que Dios cubría su necesidad. Eso les salvó la vida. Ese acto y suceso volvió el corazón de Nabucodonosor a reconocer a Dios nuevamente y decir que Jehová era el único Dios que oía las oraciones de su pueblo y que era el Dios verdadero y viviente de Daniel. El ser adorador nos lleva a ser de testimonio a los demás, nos lleva a ser de testimonio con nuestras palabras, acciones y forma de vida, para que los demás conozcan a Dios, porque usted y yo conocemos a un Dios que nos salva, conocemos a un Dios que nos ha sanado, conocemos a un Dios que ha peleado por nosotros. Y en esa majestad y en ese poder y en esa autoridad es nuestra adoración y reconocimiento a Dios que sale de nuestra boca diciendo: Dios es bueno, Dios es con nosotros. Otro adoradores que vemos en la palabra de Dios es en el libro de los Jueces, un hombre, un joven llamado Gedeón. Gedeón era un varón humilde, sin recursos, agobiado por un gobierno, unos invasores, peligros, amenazas, robaban su comida, saqueaban los pueblos, mataban a sus compañeros, mataban a la población donde ellos vivían. Y Gedeón tuvo un llamado especial de Dios. ¿Por qué Gedeón, siendo un hombre humilde y común, como tal vez muchos de esta tierra y de esta época? Dios vio en él algo en especial, vio un corazón. Y vemos aquí en el libro de Jueces que dice que el ángel de Dios descendió y le llamó y tuvo un encuentro y plática con él. ¿Y por qué toco el tema de Gedeón? Leyendo un poco este libro de adoración, lo menciona y menciona una frase y una oración de alguien que reconoce a Dios, de alguien que tiene respeto a Dios. Yo le invito a que abras la palabra de Dios y en el libro de Jueces, en su capítulo 16, versículo 16, lea conmigo. Dice la palabra de Dios: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El versículo 17, y él respondió:
Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal que tú has hablado conmigo. Vemos en este versículo 17 una reverencia, un respeto. Y es así como usted y yo en adoración, en reconocimiento de con quién estamos hablando, a quién le estamos pidiendo. Vemos como Gedeón le exclama, yo te ruego. Busca en esta oración, en esta expresión, el ser aceptado, el poder estar dentro de la presencia de Él, porque exclama, si he hallado gracia delante de ti. Muchas veces nosotros reclamamos, muchas veces nosotros, nuestra expresión es pedir, es exigir. Sin embargo, somos inmerecedores de Dios, de su gracia, de su perdón, de su favor. Y por eso es que volvemos a la cita que iniciábamos con esta plática. Dios busca adoradores humildes de corazón, amigos sinceros, que le reconozcamos que Él lo puede hacer, pero que le creamos que en su momento y tiempo Él nos dará la respuesta. Imagínese usted a Gedeón en esta época. Lo mismo que vivía Gedeón, lo vive usted y yo. Personas que saquean, personas que secuestran, personas que matan, personas que roban lo que no es suyo, personas que están haciendo la maldad. Y de pronto Dios viene a usted y le dice, te voy a librar y libraré a tu familia de todos ellos. Qué gran respuesta y qué gran promesa tiene su oración y qué gran respuesta tiene usted delante de Dios. Pero ahora usted haga la oración de Gedeón. Si he hallado gracia, yo te ruego. Y reflexionemos cómo Gedeón, siendo humilde y siendo sincero, tiene esa oportunidad de estar delante de Dios, de ofrecer un sacrificio, de invitarlo a comer, de invitarle, porque dice la palabra de Dios que Él va por un carnero, levanta un altar y pone un holocausto para platicar, para hallar gracia delante de Él. Hoy tenemos la oportunidad, usted y yo, de en nuestro hogar poner un altar, poner un momento, disponer de un tiempo para que usted, su familia y lo que los rodea, o usted solo, tenga ese altar de adoración a Dios, de reconocerle. Y vea usted también que muchos dicen, y tal vez sea cierto, y yo veo a Gedeón pidiendo esta señal de que hablaba con él, no como una prueba o como una señal de que iba a pasar. Yo veo a Gedeón diciendo, esto no es un sueño, esto no es un cuento de hadas, esto no es algo que me estoy imaginando, esto es real. Yo sé que Dios me está hablando, por lo tanto, sé que tendré una respuesta. Es una afirmación en lugar de una interrogativa hacia Dios. Y vemos en este capítulo cómo Gedeón invita a que se quede el ángel de Jehová y que no se fuera hasta que hubiera terminado de ofrecer la ofrenda que él tenía y que había preparado y que había dispuesto en su corazón. Esta ofrenda de Gedeón no era financiera, no era un diezmo, no era algo que se fuera a despojar, era algo que realmente le nacía el darle por reconocimiento de quién estaba con él. ¿Qué quiere Dios de usted y de mí? Quiere que nuestros dones, nuestros talentos, nuestro servicio, todos los planes, todo el espacio, todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo pongamos delante de Él y dispongamos a decir, yo sé que vives, yo sé que reinas, yo sé que lo que tú me estás diciendo se hará realidad, porque tú cumples tu promesa. Y vemos cómo la señal del ángel de Dios que le dejas a Gedeón como muestra de la fidelidad y de la verdad de su palabra, que dice el versículo 21,
Extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Vea usted cómo Dios acepta la humildad, acepta la ofrenda que Gedeón ofreció. Viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: «Oh Señor, he visto al ángel de Jehová cara a cara». Pero Jehová le dijo: «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». Y edificó Gedeón altar a Jehová y le llamó Jehová Shalom. Y esta huella quedó como señal del Dios Todopoderoso, que había recibido una ofrenda sincera de aquel varón. Hoy, ¿qué le quiero ofrecer ahí en ese lugar donde está usted sentado? ¿Está usted parado? ¿Está usted oyendo esta grabación? ¿Qué le quiere ofrecer a Dios? Lo que le quiero ofrecer a Dios es bueno, porque Dios ve la intención, no ve la cantidad, no ve la calidad, ve su corazón y su entrega. Y sobre todo, expresemos esta oración que hizo Gedeón: «Si he hallado gracia delante de ti, te ruego, no te vayas, quédate conmigo, y hasta que yo haya terminado de ofrecer mi ofrenda y mi adoración y reconocimiento ante ti». Vea cómo Gedeón fue un adorador, y es una enseñanza para mí, y es una muestra de cómo Dios busca que nosotros cambiemos la forma de adorar y de alabar a Dios. En el libro de Hechos, en su capítulo 16, vemos cómo dos hombres son adoradores. Uno de ellos es Pablo y el otro Silas. Vemos cómo ellos, movidos por el Espíritu Santo, se trasladan de un lugar a otros, pregonando el Evangelio, la salvación que ellos habían tenido y visto delante de sus ojos. Y ellos, yendo hacia un lugar donde el Espíritu Santo les había dicho que fueran, dice que llegan a un lugar, y en ese lugar ellos son acusados con mentiras, son señalados, son golpeados, son sometidos, y sobre todo son maltratados por el adversario. Todo este plan que el enemigo había hecho y había ya pensado que había ganado, porque los vio despojados, los vio desnudos, los vio heridos, humillados. Y algo interesante, si usted pone atención en el capítulo 16, versículo 16, dice así: «Aconteció que mientras íbamos a la oración». Si se da cuenta, ellos ya iban a la oración, ellos iban a un momento que ya tenían predestinado, que ya estaban necesitando ir a orar. Había en los apóstoles, había una interacción con Dios y el Espíritu Santo. Era una necesidad de tener que ir, era una necesidad de estar orando, cantando, predicando. Y en este momento que ellos iban a la oración, les pasa lo que les comentaba de que los aprenden. Y transportémonos a nuestra época. ¿Cuántas veces usted ha dicho: voy a ir al templo, voy a ir a predicar, voy a ir a visitar, voy a orar, voy a ayunar, voy a cantar, voy a poner música, voy a dedicar esa intimidad con mi papá, con Dios, con el Espíritu Santo? ¿Y qué pasa? Viene el enemigo y de pronto una llamada, de pronto una distracción, de pronto a la casa llegó una visita, y no es porque sea malo, de pronto el trabajo se aumentó, mi jefe me está llamando, ya me cansé, ya me dio sueño, ya me dio frío. Tantas desmotivaciones, tantos problemas. Y ahora, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Y en qué se convierte nuestra decisión de lo que habíamos propuesto?
Si regresamos al libro de los Hechos, vemos cómo ellos, ya después de haber sido azotados, de haber sido humillados, golpeados, a haberlos desnudado, vemos, hermanos, cómo ellos en esa profundidad, en ese calabozo, en esa habitación húmeda, fría, oscura, dice que empezaron a cantar himnos a Dios. Pero vea usted algo maravilloso de estos adoradores. Cantaban, y cuando cantaban no lo hacían bajito, no lo hacían para sí mismo. Dice la palabra de Dios que los presos los oían. Yo quiero pensar e imaginarme qué canto, y yo tengo un canto que posiblemente Dios no me permita esta situación, pero tengo un canto en el cual yo me aferro, y es uno que he oído: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo si en el dolor viví? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, seguro yo estoy en Él. Y este canto tal vez sería uno de los que yo cantaría, tal vez. Pero vemos aquí, hermanos, cómo ellos cuando cantaban, los presos pusieron atención. Los que estaban alrededor vieron la reverencia, la fe, la actitud de ellos. Usted cuando ha estado cansado, yo cuando he estado enfermo, yo cuando he estado maltratado, humillado, o que alguien me haya hecho sentir mal, es fácil, me pregunto yo, le pregunto a usted, ¿es fácil poder cantar a Dios? Nos es difícil, mis hermanos. Para muchos o para mí es difícil. Pero vea usted nuevamente esta reflexión en la Biblia. Ellos cantaban y los presos los oían. Yo me imagino al enemigo, yo me imagino al diablo riéndose, burlándose de ellos, al ver su condición, al verlos cómo estaban en la posición, encadenados, mojados, sangrentados. Él había pensado: ya gané, ellos van a callar, ellos van a desistir, ellos van a callar su boca, ya no van a predicar, ya no van a cantar, ya no van a desechar la fe. Al contrario, mantuvieron la adoración a Dios, el reconocimiento de su Salvador, la reverencia, y trajo como resultado un gran milagro. Vea usted lo que dice el Salmo 42:8. Esta es la oración de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Como David en algunos momentos tenía esta revelación de parte de Dios, y cómo nos comparte su palabra, cómo nos comparte el Espíritu Santo esta expresión del salmista y la puede hacer suya. Cuando usted decide levantar su gratitud, su alabanza, su reconocimiento, la exaltación a Dios, la dependencia a Dios, y llega usted con un corazón humilde y sincero, el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo poderoso de Dios, llega a usted y de una forma magnífica recibe la ayuda y se muestra una bendición. Y esa bendición no nada más es para usted, es también para aquellos que están alrededor de usted. Dice el versículo 26 de Hechos que estamos leyendo: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios busca a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en la calle, sea en lo más íntimo, en todo momento, en toda circunstancia. Hermano, usted quiere que su entorno cambie, usted quiere que los problemas cambien, que su situación cambie, que su familia, sus hijos, su esposo, su esposa cambie. Reflexione y le invito a adorar a Dios.
cambiemos nuestra vida, nuestra manera de cantar, nuestra manera de adorar. Y en ese cambio, los que están a nuestro alrededor tendrán también una gran bendición y un gran milagro. En el versículo 31 leemos que Pablo y Silas le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La adoración de Pablo y Silas obtuvo una bendición, y esa bendición no solamente se la quedaron ellos, fue en gran manera para los presos y para el carcelero y su familia. Hoy usted ahí en su casa, en el trabajo, donde quiera que esté oyendo este mensaje, puede adorar a Dios, puede recibir su bendición, su milagro, y esa bendición compartirla con los que están alrededor. Y sabe usted, no estoy hablando del movimiento de prosperidad, no. Estoy hablando de un mundo, de un entorno, de una realidad que solamente se vive con Dios. No es un cuento de color de rosas el ser cristiano, no es un cuento de maravillas y de plena paz y con finales felices en todo momento. La palabra de Dios dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo nos va a atacar, el enemigo nos va a querer apresar, el enemigo nos va a querer desnudar, golpear, vernos tirados, pero confiemos, adoremos. Nuestro Dios es el que pelea la batalla. Él nos da la victoria. Todo en este mundo es temporal. Las riquezas, la alegría, la salud, las fuerzas, la familia, la tristeza, el lloro, todo es temporal. No se aferre y no haga suyo este problema ni este mundo. Aférrese a aquel que ha prometido y le ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, a ese personaje, a ese gran ser, a ese Dios todopoderoso llamado Jehová de los ejércitos, hagamos nuestra adoración, nuestro reconocimiento, nuestra entrega, y nuestra confianza está en Él. Pablo y Silas estaban cumpliendo su propósito en esta tierra: el conocer a Dios, el reconocerle en toda su vida, y estaban llevando el mensaje a todas las regiones de aquel Dios, de aquel Jesús que conocieron, que murió, resucitó, que dio su vida, que sufrió por cada uno de ellos, por usted y por mí. Y ahora ellos lo habían visto resucitar. En ese momento ellos estaban llenos del Espíritu Santo y estaban testificando todas las vivencias que ellos habían tenido, para que todos creyeran que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que Jesús tenía un cambio de vida y un estilo de vida en el cual había solamente que creerle y adorarle. Adorarle reconociéndole que Él es el Salvador, que había de venir nuevamente para llevarles a una vida llena de gracia y de plenitud, que es la vida eterna. El libro de Juan 10 leemos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:10: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Hoy tiene un llamado a ser un adorador. Hoy tiene un llamado especial para ser ese personaje que Dios está buscando, que le adoren en espíritu y en verdad. Leemos en 1 de Juan 5:4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sabe usted? La alabanza, la adoración, el reconocimiento a Dios es la antesala para tener un gran milagro. En el Salmo 100, versículo 4 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces, cuando usted entra
con adoración, con alabanza, recibirá el milagro que usted desea tener de parte de Dios. ¿Está usted preparando la antesala porque usted está declarando con su boca que Dios hará y cumplirá su promesa en usted? ¿Y sabe qué? Dios lo sentará en una mesa delante de sus angustiadores, con grandes manjares. Lo hará disfrutar de la presencia, del gozo y de la paz, porque el Todopoderoso está a su lado, degustando de la mesa junto a usted. ¿No le da alegría esta promesa y no le da alegría esta palabra? Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo le invito a que usted cante en este momento lo que dice este Salmo 68, versículo 1. Levántate, Dios, sean esparcidos tus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Yo le invito a que cante, adore y reconozca y declare con su boca la fiel promesa de que Dios está con usted. Dios es fiel y cumplirá todos sus planes y su propósito en su vida. Está sobre ti, porque te ha ungido para buenas nuevas dar. El Espíritu del Señor está sobre ti, porque te ha ungido para buenas nuevas. El Espíritu del Señor está sobre ti, porque te ha ungido para buenas nuevas dar. El Espíritu del Señor está sobre ti, porque te ha
Si hoy usted tiene un problema, tiene aflicciones, tiene dudas, tiene tristeza, levante su voz, le grite como Gedeón: Jehová, Jehová, sálvanos, ten misericordia, quédate con nosotros. Tengo aquí un altar preparado para reconocerte y adorarte. Y ahí, en lo más íntimo, y no se apene quien esté con usted, es más, abrácelo y juntos canten y reconozcan a Jesús, reconozcan a esa torre fuerte, a esa fortaleza, para que pelee por usted, por su familia, por su necesidad. Dios está atento a la oración del humilde, está atento a la oración de su pueblo. Tiene una oportunidad en este momento de exaltar y de pedir ese milagro que usted ha estado orando por mucho tiempo. Hoy es tiempo de ser adoradores en espíritu y en verdad. Hoy es tiempo de cambiar nuestra mentalidad. Dios puede ser su sanador. Dios puede ser su ayudador. Dios puede ser su fortaleza. Y si usted recuerda la respuesta que Jesús dijo a alguien que quería un milagro: yo quiero. Él quiere hacerlo hoy. Cante, exprese y diga: huyan delante de ti tus enemigos. Sea el nombre de Jehová exaltado. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en su capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Saben? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo le mostró, le ofreció, le instó muchas cosas para que Jesús cayera y se arrodillara delante del diablo. Algo interesante que vemos en esta prueba es que Jesús, como humano, tenía hambre, tenía sed, ya llevaba 40 días de ayuno y estaba tal vez desgastado, estaba cansado. ¿Cómo se siente usted después de una prueba, después de una lucha? ¿Cómo se siente usted después de alguna circunstancia? Y a veces nosotros, en esa presión, en esa circunstancia, en ese problema, en esa enfermedad, somos apretados y sacudidos por el enemigo y nos sentimos presionados, vencidos, y nuestro semblante cae, nuestro ánimo cae. Pero vemos que en este momento, leyendo otra vez la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, vemos cómo Jesús no se doblegó. Cuando Él estaba siendo oprimido y Él estaba siendo tentado, de Él salió la palabra. Él es la palabra. De Él salió la vida. Y confrontó el problema, la circunstancia, y confrontó al enemigo con la palabra. Porque su vida, su pensamiento y su corazón estaban llenos de la palabra, porque Él era la palabra. Ahora, cuando usted está siendo oprimido, ¿qué sale de usted? Si usted oprime una manzana, saldrá jugo de manzana. Si usted oprime una naranja, saldrá jugo de naranja. Y así cada cosa que oprima, saldrá lo que hay dentro de ella, o de lo que está compuesto esta cosa. Pero cuando usted es oprimido, cuando usted es sobajado, cuando usted es llevado a ira, cuando usted es llevado a tentaciones, cuando usted es llevado en enfermedad, cuando usted y yo somos probados en donde más nos duele, ¿qué sale de nosotros? ¿Qué expresamos? ¿Cuál es nuestra expresión, nuestra actitud ante esa circunstancia? ¿Sabe? En ese proceso, en esa enfermedad, en esa batalla, sale de nosotros lo que realmente somos, lo que realmente tenemos. Por eso, a veces nosotros maldecimos, y no el hecho de decir malas palabras, sino hacemos frases o palabras que no edifican, palabras que no hacen fortaleza y no hacen hincapié en quién somos. Y esto nos lleva a tomar malas decisiones y a caer. Un ejemplo que leía y oía era de un pastor que decía: esta persona dejó de venir a la iglesia porque cuando recibió el trabajo
cuando recibió la sanidad, cuando recibió el milagro, dejó de venir a la iglesia. Entonces, dice este pastor, entonces él buscaba su milagro, su sanidad, y no buscaba la vida eterna. Su pensamiento, su corazón estaba en el milagro y no en aquel que da la vida eterna. Es una frase fuerte y tal vez que nos lleva a pensar muchas cosas, pero en este momento yo le invito a pensar en usted. ¿Qué es lo que hay dentro de su corazón? Que cuando reciba ese milagro y cuando reciba ese don de Dios, ese regalo de Dios, ¿qué va a expresar su corazón, sus sentimientos, su cabeza, su boca? ¿Sabe usted? En la Biblia vemos a Moisés que estuvo en la presencia de Dios. Vemos cómo estaba dentro de esa nube donde había relámpagos y gran estruendo. Y él no tenía preocupaciones por lo de allá afuera, no tenía preocupaciones por el tiempo, no tenía preocupaciones de otra cosa, más que platicar y disfrutar la presencia de Dios. También vemos cómo Jesús tuvo 3 personas íntimas y amigables cerca de él. Uno de ellos fue Pedro. Y vemos cómo cuando Jesús tiene una transfiguración, vemos que cuando Jesús tiene un cambio y su vestidura se convierte en algo blanco, su rostro en algo resplandeciente, vemos cómo Pedro y los otros discípulos que estaban con él se asombran y se asustan. Pero su entorno cambia. Ellos tienen un conocimiento excepcional que reconocen quienes platicaban con Jesús. Ellos tienen una experiencia y un conocimiento de quienes estaban con Jesús. Tienen una revelación divina de ver a Elías y a Moisés platicando con Jesús. Pedro vivió grandes milagros. Estuvo con Jesús cuando se estaba ahogando, cuando estaba su suegra enferma, cuando hubo la multiplicación de los panes, de los pececillos. Pedro vivió muchas experiencias al lado de Jesús, pero esta fue diferente. Jesús había escogido a 3 personas para ser íntimos amigos de él. Cuando Pedro vive esta experiencia, dice que él inmediatamente quiere hacer 3 enramadas. Y alguien daba esta explicación y me puso en qué pensar. Pedro quiso quedarse y vivir más cerca esa experiencia, invitando a Jesús juntamente con aquellos personajes que eran Elías y Moisés, para poder aprender, ver y disfrutar ese momento. Cuando Jesús encuentra a amigos íntimos, Dios busca la manera de atraer la atención y de enseñarle cosas excepcionales y maravillosas que quedarán solamente entre Jesús, usted, entre Jesús y yo, entre Jesús y el amigo. Por eso dice esta expresión: busca adoradores que de verdad le adoren en espíritu y en verdad. Porque cuando baja Pedro le dice: no platique nada de esto. Esto fue una experiencia que solamente tú y yo vamos a tener para la eternidad. Y sabe, por eso es cuando la palabra de Dios expresa: ya no los llamo yo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Yo los llamo amigos, porque he dado a conocer lo que el Padre me mostró. ¿Quiere ser amigo de Dios? ¿Quiere ser íntimo de Dios? Adórele. Hoy una reflexión acerca de las 3 personas que existen en la iglesia. Se las quiero compartir. La primera persona que existe en la iglesia es aquel que se llama pueblo, aquel que se llama congregación. Es aquel que solamente busca un beneficio propio, busca los panes, los pececillos, busca el milagro. Aquel que se acerca solo a oír lo que le conviene, aquel que busca sus derechos, mas no quiere cumplir sus obligaciones. La otra persona es el discípulo, aquel que ora, aquel que ayuna, aquel que busca aprender del maestro, aquel que le reconoce en sus caminos, aquel que se le revela la palabra, que cree, que confiesa
y que está cerca del Maestro. Y la tercera persona es el amigo de Dios, el íntimo, aquel que se aparta y Jesús lo llama aparte para tener una comunicación personal y muy íntima con Él, que le muestra su gloria. Vemos cómo Pedro vio un gran rayo de luz y un destello y vio algo excepcional que le cautivó. Hoy usted puede ser un pueblo, una congregación, parte de la congregación. Hoy usted puede ser el discípulo que está esforzándose por mantenerse en la carrera de la vida y que es bueno. Pero hoy tenemos la invitación a ser íntimos amigos de Dios. Y en la Biblia podrá encontrar muchos amigos íntimos de Dios. Los íntimos, los amigos, son aquellos que se sientan en las primeras filas de la presencia de Dios. Son aquellos que cuando se acercan al Padre, el Padre gustosamente le comparte de sus riquezas, les comparte de su gloria, les comparte de todo lo excepcional que solamente los íntimos de Dios pueden entrar y disfrutar. Los discípulos estarán afuera observando y aprendiendo y oyendo las parábolas, pero los íntimos, Dios les explica las grandes maravillas y les muestra la gloria eterna, la vida eterna, y pueden vivir vida en abundancia. Yo le pregunto, ¿quiere seguir siendo una congregación? ¿Quiere seguir siendo un discípulo? ¿O quiere vivir una intimidad con Dios, siendo un adorador? Hoy Jesús nos invita a que seamos íntimos de Él, que dejemos las cosas terrenales, que no regresemos a una normalidad, que no digamos quiero que todo vuelva a la normalidad. No, hoy Jesús nos invita a que seamos adoradores en espíritu y en verdad, sea en su casa, sea en la congregación, sea en la iglesia, sea donde usted desea, sea usted el íntimo amigo de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Jesucristo busca hoy ser su amigo, ser su íntimo. ¿Le aceptará? Le dejo esta pregunta y le invito a que acepte esta invitación. Dios le bendiga, le mando un abrazo y sea bienvenido a ser este club especial de adoradores de Dios vivo y poderoso. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Yes.